¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si la historia hubiera tomado un camino diferente? ¿Si los grandes imperios que conocemos no hubieran sido los únicos en dominar el planeta? Hoy vamos a viajar en el tiempo a un pasado alternativo donde el centro del mundo no está en Occidente, sino en el corazón de África, en el poderoso imperio de Aksum. Para muchos, Aksum es solo un nombre en un libro de historia, un antiguo reino en lo que hoy es Etiopía y Eritrea. Pero en su apogeo, Aksum fue una de las 4 grandes potencias del mundo antiguo, junto a Roma, Persia y China. Controlaba las rutas comerciales del Mar Rojo, acuñaba su propia moneda y construía obeliscos gigantescos que desafiaban al cielo. Pero en nuestra línea temporal, Aksum comenzó un lento declive. Y si no hubiera sido así, aquí es donde nuestra historia cambia. En el siglo IV, el rey Sana de Aksum se convirtió al cristianismo, alineando su imperio con Bizancio. Esta decisión, aunque fundamental, también trajo conflictos religiosos y tensiones geopolíticas que, con el tiempo, contribuyeron a su aislamiento. Pero imaginemos un escenario distinto. ¿Qué habría pasado si Aksum nunca hubiera adoptado la fe bizantina? ¿Y si hubiera mantenido su fe ancestral, una adoración al sol y la luna, en lugar de atarse a las luchas de poder del Mediterráneo, en este nuevo universo? Sin las costosas guerras religiosas y sin la presión de sus vecinos, Aksum se enfoca en lo que mejor sabe hacer: el comercio, el oro. El marfil y las especias fluyen sin cesar a través de sus puertos, pero en lugar de simplemente acumular riqueza, los líderes de Aksum hacen algo revolucionario. Invierten en conocimiento, en ciencia, en tecnología, observan las técnicas de sus socios comerciales, desde la India hasta el Mediterráneo. Y no solo las copian, sino que las mejoran, mientras Europa se sumerge en la llamada Edad Oscura tras la caída de Roma. En Aksum se enciende una chispa, una revolución industrial temprana. El secreto de su éxito es el acero, no un acero cualquiera, sino el acero de crisol, una técnica perfeccionada que produce un metal de una calidad increíble, fuerte y flexible. Con este material superior, los ingenieros aksumitas no se limitan a forjar espadas, miran al mar, la fuente de su poder, y sueñan en grande. Para el siglo VI, lo impensable sucede. De los astilleros de Adulis no salen barcos de madera frágiles, sino las primeras naves con cascos reforzados con placas de acero, barcos más grandes, más rápidos y mucho más resistentes que cualquier cosa que flote en los mares. Es el nacimiento de la primera flota de acero del mundo, casi 1300 años antes de que Europa lograra algo similar. Con esta armada invencible, el dominio de Aksum sobre el Océano Índico se vuelve absoluto. Ningún rival puede competir. Las rutas comerciales, desde África Oriental hasta la India y más allá, se convierten en un lago aksumita. Controlan el flujo de bienes, ideas y tecnología, mientras el mundo islámico se expande. Encuentra en Aksum no a un rival debilitado, sino a una superpotencia naval que negocia en sus propios términos. Los siglos pasan y la brecha tecnológica se agranda. Cuando los exploradores europeos como Vasco da Gama intentan abrir la ruta hacia las Indias en el siglo XV, no encuentran reinos locales fáciles de someter, encuentran una barrera infranqueable, una armada aksumita tecnológicamente superior que les niega el paso. El Océano Índico está cerrado para Europa. Esta desviación histórica lo cambia todo. La influencia de Aksum no se detuvo en el mar. Al ver la creciente amenaza de Europa, ofreció protección, armas y alianzas a otros reinos africanos, frenando en seco la colonización. Sin el acceso a los recursos de África y con un comercio de esclavos hacia América drásticamente reducido, la era de la exploración europea y su posterior dominio industrial se transformaron por completo. La revolución industrial europea, si es que llega a ocurrir, es mucho más lenta y tardía, privada del capital y los recursos que la impulsaron en nuestra historia. Mientras tanto, Aksum florece como nunca antes. Su influencia se expande. Fundan colonias comerciales y bases navales a lo largo de las costas de África, Arabia, la India e incluso en las islas del sudeste asiático. No es un imperio de conquista brutal, sino una red de comercio y tecnología controlada desde su capital. Una talasocracia, un imperio del mar. El conocimiento científico, que en nuestra línea de tiempo se desarrolló principalmente en Europa, tiene su epicentro en el Cuerno de África. Las universidades de Aksum se convierten en faros de aprendizaje, atrayendo a los mejores cerebros del mundo. La astronomía, las matemáticas, la medicina, todas las ciencias avanzan a un ritmo vertiginoso bajo el patrocinio del imperio. Y así llegamos al presente. Un presente que nos resultaría casi irreconocible. Imagina una ciudad, la capital del imperio de Aksum, que hace que Dubái o Singapur parezcan pueblos pequeños. Rascacielos que se elevan como los antiguos obeliscos, pero hechos de cristal y acero inteligente. Trenes de levitación magnética que conectan el continente africano. Y en el cielo, no solo aviones, sino naves que viajan a la órbita baja, lanzadas desde un espacio huerto en la costa somalí. El eje del poder mundial no está en Washington o Bruselas, sino en Aksum. Las finanzas globales se dirigen desde sus bancos.
La tecnología punta se diseña en sus laboratorios y las decisiones que afectan al planeta se toman en su gran consejo. El idioma Ge es la antigua lengua de Axum. Es la lengua franca de la diplomacia y el comercio internacional. África no es un continente que lucha por salir de la pobreza, sino una federación de naciones soberanas unidas bajo el eje de Axum. Sus naciones, inspiradas por el modelo axumita, forman una federación próspera y estable. Europa y América, por otro lado, compiten en un escenario global multipolar donde la Federación Africana es un actor clave e indispensable. Esta ucronía, esta historia alternativa, no es solo un ejercicio de imaginación, es un recordatorio de que nuestro presente no era inevitable. La historia está llena de momentos cruciales, de puntos de inflexión donde un pequeño cambio podría haber alterado radicalmente el destino de la humanidad. El imperio de Axum fue real, su poder y su riqueza fueron reales. Quizás, en otro universo, su legado no fue ser un recuerdo, sino el futuro. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través del tiempo. Si te ha gustado explorar esta fascinante posibilidad, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. ¿Qué otra civilización te gustaría ver en una historia alternativa? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.